Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sacristán. Hoy tenemos con nosotros a Joan Colom, subdirector general de drogodependencias de la Generalitat de Cataluña y probablemente una de las personas que sabe más en este país de adicciones. Y la idea será tener una conversación a fondo sobre el problema de las adicciones y cómo eso nos puede llegar a afectar en nuestro proceso de autoconocimiento. Adelante. Bienvenido, Joan, a WeBalloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido. Encantado de tenerte con nosotros. Un placer. Joan, es un lujo tenerte hoy con nosotros y para conocerte un poco mejor, me gustaría preguntarte, para empezar, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? Vaya, esto es un inicio potente, ¿no? Las 3 cosas más importantes en mi vida. La verdad es que esto es para hacer una reflexión, pero a bote pronto yo diría mi familia, a la que lo debo todo. Seguramente diría mi trabajo, porque me ha dado muchísimas posibilidades de realizarme y de contribuir de alguna manera en los cambios de paradigmas y en el día a día de la vida. Y yo diría que, aparte de estas 2, lo más importante para mí es levantarse cada mañana con el máximo optimismo, es decir, pensando en qué puedo hacer yo, cómo puedo contribuir y cómo puedo modificar aquello que está en mis manos poder modificar. Es decir, esta sensación de reinventarse diariamente, si es posible, es muy estimulante. Esta diría que son las 3 cosas que me dan la vida. Y cuéntanos también un poco, Joan, de tu trayectoria profesional y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, yo estudié medicina. La verdad es que tuve un antecedente familiar con mi padre que tuvo una enfermedad muy grave. Eso me inclinó aún más hacia esta línea. Y luego tuve la oportunidad, porque sabes que la serendipitia es algo muy importante, estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno y tener el setting adecuado facilita las cosas. Y en aquel momento yo me encontré trabajando en el ámbito del Departamento de Salud, terminando mi carrera, y tuve la posibilidad de introducirme en el mundo de la salud pública, que me apasionó. Justamente en aquel momento, en los años 80, 82, 83, 84, se iniciaba algo realmente importante. Veíamos las consecuencias de la epidemia de la heroína y se me pidió la posibilidad de incorporarme a la creación de un nuevo programa, un programa que se llamaba en aquel momento Programa de Drogas, ¿no?, del Departamento de Salud. Éramos 2 personas en aquel momento. Hoy, años más tarde, muchos años más tarde, esto es una realidad distinta, un programa potente, reconocido a nivel internacional. Justamente hace poco la Organización Mundial de la Salud nos ha reconocido como un ente colaborador. Por tanto, se ha aprobado, digamos, este reconocimiento y, por tanto, digamos que hemos podido desarrollar una política de drogas en todos los ámbitos muy relevante. Eso es lo que me hizo introducir en este mundo, pensar especialmente en la vulnerabilidad de los demás, es un tema que me apasionaba, y ver cómo podíamos contribuir en algo que era realmente muy nuevo, ¿no? Cómo podíamos atender aquel problema que en los años 80 se generaba la epidemia de la heroína y que luego tuvo muchas consecuencias que seguramente hablaremos a lo largo de la conversación. Muy bien. Y Joan, ya entrando en materia directamente, ¿cómo funciona el mecanismo de la adicción? La adicción es un proceso, si se me permite la expresión, que es muy sencillo de entender. Por un lado, se tienen que dar una serie de circunstancias. Es decir, siempre decimos que, seguramente saldrá también en la conversación, siempre decimos, si se me permite la expresión, presentar un triángulo con 3 vértices. Y en estos vértices tenemos la presencia de sustancias, en este caso porque hablamos de adicción de sustancias. Por tanto, presencia. Si no hay presencia de sustancias, no hay adicción a este tema, ¿no?
En un segundo vértice aparece un entorno favorable. Es decir, hay entornos en los cuales, aunque existan estas sustancias, por cultura, por religión, por historia, en fin, a lo largo de la historia, en las tribus, en los distintos sistemas culturales, no hay soporte. Y si no hay soporte, es muy probable que tampoco se dé esta circunstancia. Y hay un tercer vértice muy importante, fundamental, que es la propia persona, su vulnerabilidad y su resiliencia. Entonces, cuando se dan las tres circunstancias, es decir, una persona en una fase, un momento de su vida de vulnerabilidad y de muchos factores de riesgo, que luego seguiremos hablando, un entorno favorable al consumo y además la presencia fácil y accesible de sustancias, se puede dar la adicción. Entonces, rápidamente diré, pero bueno, ¿todo el mundo que consume una sustancia se vuelve adicto? No. ¿Todo el mundo que consume sustancias hay que considerarlo adicto? No. Entonces viene una segunda parte, que es decir, para que uno o alguien, una persona pueda considerarse adicta, tiene que cumplir una serie de criterios y requisitos clínicos. Uno no se hace adicto en un día, se hace adicto a lo largo del tiempo. Y en algunas adicciones hablamos de 9 meses o un año, de frecuencia continuada. Pero además tiene que tener una sintomatología concreta. Síndrome de abstinencia, intolerancia, necesidad de consumir. En una palabra, para que me entienda todo lo mío, poner en el centro de atención de la vida de esta persona el consumo. Entonces ahí hablaríamos de adicción. Y ahí, Joan, cuando hablas de vulnerabilidad, de resiliencia, de toda esta parte más de la persona, ¿cuánto de esto es genético y cuánto de esto tiene que ver con la parte de ambiente o de ambiente familiar o de circunstancias que ha tenido la persona en su vida? Esta pregunta es muy interesante porque no hay una respuesta exacta, porcentual, que te permita decir tanto, tanto y tanto, ¿no? Lo que sí sabemos es que todos tenemos una mochila y esta mochila está llena de factores de riesgo y de factores de protección. Y estos factores de riesgo son algunos familiares, sociales, genéticos, efectivamente, hereditarios también, pero existen toda una serie de factores de protección que pueden ser también familiares, que también pueden ser sociales, que también pueden ser individuales y que también pueden ser de socialización. Es decir, cuando una persona tiene una baja autoestima, cuando tiene una tendencia a la ansiedad, cuando una persona, digamos, tiene pocos niveles de socialización, cuando tiene pocos intereses, cuando es quizás muy hedonista o muy impulsiva, compulsiva, estaríamos hablando de factores de riesgo. Al contrario, cuando una persona es muy socializadora, tiene muchas actividades distintas y diferentes, tiene un buen encaje familiar, social, laboral, si es el caso, o educativo, y además tiene muchos intereses creados, es decir, estamos hablando de una persona muy resistente o resiliente. Por tanto, en función del predominio de una u otra, tendremos una persona con mayor capacidad de adicción y con mayor impacto la genética o no en función de la capacidad ambiental. Lo que me gustaría trasladar es que, aunque tengamos una genética complicada, es posible revertir esta situación con factores medioambientales y de soporte adicional. De hecho, todos nuestros programas de prevención van dirigidos ¿a qué? A reforzar todos los programas, todos los factores de protección y a minimizar todos los factores de riesgo. En un podcast anterior, Miquel Casas, que sé que es buen amigo tuyo también, psiquiatra de la Vall d'Hebron, nos contaba... Como no, gran amigo y admirado. Pues él nos contaba que un 20-25% de las personas tienen es decir, una de cada 5, tienen algún trastorno del neurodesarrollo de base bastante genética, como puede ser un TDAH, una dislexia, un trastorno de comunicación. Por tanto, son personas normalmente con niveles de ansiedad rasgo elevadas, personas nerviosas de nacimiento casi. Son ellos... es este 20-25%, porque él nos decía que después en los colectivos de riesgo o de exclusión
veía que un 80% de las personas que estaban en este colectivo, y el de adicciones no deja de ser uno de estos colectivos de riesgo, provenían de este 20-25% de personas nerviosas de nacimiento, ¿no? Casi se podría decir. ¿Son precisamente estas personas las que son verdaderamente carne de cañón para todo tipo de adicciones? Dependerá de cómo evolucionen. Es decir, evidentemente salen del punto de partida con un problema más que los demás, sin duda, y con una predisposición, en algún caso mayor, en otra menor, que las personas, digamos, que no padecen este tipo de problemas. Pero de aquí decir que estas personas van a ser con toda seguridad las problemáticas, tampoco. Es decir, va a depender mucho de cuál es el grado, cuál es el tratamiento que han tenido, cuál es el entorno familiar, cuál ha sido el entorno educativo, si han sido tratados precoz e inicialmente. En fin, soy partidario de huir. Ya sé que muchas personas apuntan elementos porcentuales, tantos por cientos. Yo soy más partidario de ser un poco más ecléctico. Pero lo que no me gustaría es sentenciar. Es decir, una persona que tenga todo eso, ¿va a ser una persona adictiva? No. ¿Tiene más posibilidades que una persona, digamos, que no las tenga? Probablemente. ¿Es posible revertir esta situación? Sí. Y ahí también, por ejemplo, me imagino que la respuesta será parecida, ¿no, Joan? Pero mucha gente liga la adicción también en vez de al trastorno más genético, lo ligan más al maltrato, a los traumas familiares, a episodios de rotura. ¿Cuánto hay de verdad también en eso? Bueno, este sería otro de los elementos. Es decir, nosotros circulamos por la vida desde nuestro nacimiento y en cada etapa vamos a vivir situaciones que nos van a marcar y que vamos a tener que superar. Y hay personas que han sufrido todas estas situaciones y no se han vuelto en absoluto, no han sido adictas. Y otras personas que a lo mejor con menor problemática de la que me has comentado lo van a ser. Por tanto, claro que cualquier elemento puede influir, pero no puede ser el único argumento o la excusa metodológica, si se me permite la expresión, o casuística, que nos permita explicar el fenómeno. Sin duda va a tener importancia. Una persona con una infancia feliz va a tener más factores de protección que una persona que ha pasado por una infancia muy compleja, sin duda, pero esto no tan solo en la adicción, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Esto se entiende muy bien. Pero pero hay países, hay situaciones, hay personas que viven con mínimas posibilidades y en cambio no padecen adicción. Sí. Y ahí, Joan, es decir, las personas que en esa mochila que nos decías tienen muchos factores de riesgo y por tema genético, por tema de traumas o de una infancia muy dura, pues estos realmente, Joan, ¿cuántos espacio les resta o les queda para la libertad y la capacidad de autocontrol a lo largo de sus vidas, ¿no? Porque muchas veces esta gente lo que ves es que suben y bajan y que suben y bajan y parece de que les cuesta mucho el asumir autocontrol ¿Realmente tienen libertad? ¿Cuán de grande es la libertad que tienen para poder salir de la adicción? Yo creo, bueno, primero, todas estas personas, insisto, no tienen por qué ser adictas. Si alguna de ellas o algunas de ellas se han vuelto adictas a una sustancia o cualquier otro tipo de adicción comportamental, la posibilidad de salirse de ella pasa por trabajar complementariamente todos los factores. Es decir, la adicción por sí solo, pero también los problemas previos o la situación que viven, porque muchas veces hablamos también de patología dual, ¿no? Es decir, trastorno psiquiátrico concomitante con presencia de trastorno adictivo. Entonces, hay que trabajar integradamente toda esta situación. Yo siempre digo, porque ya lo he dicho al inicio, que soy un optimista nato, si una persona está bajo manos de buen profesional, en un centro de los 63 centros que tenemos en Cataluña, por ejemplo, que atienden a personas con problemas de adicciones, o en cualquiera de las unidades especializadas colaterales para atender a estas personas que tenemos. Si una persona está y pone voluntad y tiene soporte,
con la ayuda de los profesionales, la farmacología en algún momento y el soporte de autoayuda de los demás, de la familia, del entorno y del proyecto de vida que tengan, puede salirse. Porque, Joan, ¿son todas las adicciones iguales? Es decir, o las drogas y sustancias es la peor de todas comparada, yo que sé, con el tabaco, el juego, incluso el deporte o las adicciones a veces tóxicas que se tienen con una pareja, por ejemplo. ¿Qué diferencia? Es decir, ¿el proceso neurológico es el mismo? ¿Los procesos para salir de ellas son los mismos? ¿O las drogas son las peores de todas, de las adicciones? No, los procesos son más o menos similares, es decir, dependencia, ¿no? Dependencia a una sustancia, a una persona, a una situación, a un entorno, a una máquina, a una pantalla, a un teléfono. Es lo mismo, es decir, es lo mismo en el sentido de yo no puedo vivir sobre eso y focalizo mi vida alrededor de eso. Las consecuencias son distintas. No es lo mismo la adicción al tabaco que la adicción a la heroína. Las connotaciones sociales radicalmente distintas. El proceso más o menos puede ser el mismo, las consecuencias diferentes. Hablar de peligrosidad y de problemática es complejo, porque mira, nosotros desde un punto de vista de salud pública decimos ¿cuál es la sustancia que más nos preocupa? Y claro, miramos y decimos, ¿es la heroína que afecta a menos del 0,2% de la población? ¿Es la cocaína que afecta alguna vez en el consumo, no en la adicción, al 2,5% de la población en alguna vez a la vida o una vez en algún consumo en algún año? ¿O es el alcohol, que el 80% de la población lo consume con una cierta regularidad? Y entonces, desde una perspectiva de salud pública, desde una perspectiva de magnitud, de impacto, de daños a terceros, un tema muy importante. ¿Qué ocasiona más daños a terceros? ¿El tabaco, por el fumador pasivo, la heroína o el alcohol? Pues bien, hay estudios que demuestran que el impacto mayor de daños a terceros precisamente se da en el alcohol. ¿Por qué? Porque el 80% lo consume. ¿Por qué? Porque el 30% tiene intoxicaciones alcohólicas agudas en algún momento. ¿Por qué? Porque un 25% tiene lo que llamamos binge drinking. Es en una misma ocasión de consumo consumir 5 o más bebidas en una misma sesión. Eso tiene efectos en la conducción, tiene efectos en el maltrato, tiene efectos en la violencia, tiene efectos en la baja productividad laboral, en el absentismo, en el presentismo, en la dificultad, digamos, educativa y en la relación materno-filial, por decir algo. Todo eso son daños a terceros. ¿Quién lo provoca más? Precisamente el consumo excesivo de alcohol. Por tanto, ¿qué hay que hacer ahí? Una mirada individualizada. Cada sustancia puede ser problemática, pero hay que mirar la persona. Y ahora que comentas el tema del alcohol, que lo consume el 80% de la gente en España, ¿cómo sabe uno cuándo verdaderamente tiene una adicción, ¿no? Porque hay muchísima gente que vive convencida de que no la tiene. Claro. Y, por ejemplo, que consumen alcohol o incluso drogas el fin de semana, cuando sales de fiesta, pero lo haces de manera recurrente todos los fines de semana, pero después durante la semana no haces nada. ¿Es eso, por ejemplo, una adicción? ¿O no? ¿En qué punto cruzas la frontera de que una cosa sea adicción o no? Fíjate, lo defines muy bien en la introducción de la pregunta. Es decir, primero hay que distinguir muy bien entre consumo problemático y en adicción. Consumo es el que es, puede ser alto, bajo, medio. Consumo problemático es cuando tiene consecuencias para tu salud, aunque no sean adictivas. Tú has tenido accidentes, has tenido problemas en el trabajo, has tenido problemas de violencia, has tenido problemas que no deberías haber tenido. Has tenido problemas con tu pareja, etc. Y finalmente, adicción es cuando se cumplen una serie de criterios que recogen las guías de práctica clínica al uso, sea la clasificación internacional de enfermedades o sea el DSM-5, la guía por excelencia de la Asociación de Psiquiatría Americana. Entonces, una persona, ¿cuál es la situación que nos genera a nosotros mismos los consumidores dificultad? La variabilidad. Es decir, yo digo, si yo soy un consumidor de cocaína y solo tomo cocaína de vez en cuando, pues a lo mejor yo no cumplo el criterio de tolerancia y dependencia, porque mira, durante toda la semana yo no he consumido.
Pero sin embargo, resulta que el fin de semana, cuando yo consumo cocaína, me puedo consumir todo el consumo de semanal. Entonces yo, claro que voy a tener un problema de adicción. Lo mismo pasa con las drogas sintéticas. El éxtasis, si yo solo lo tomo cuando voy de fiesta, los fines de semana, también no tengo un problema de adicción, pero resulta que las consecuencias o el tipo de consumo que hago el fin de semana de tipo compulsivo sí que me recuerdan la adicción. Y en el alcohol lo mismo. Yo puedo ser un consumidor social, que se dice tanto, ¿no? Es decir, yo voy cada día tomando copas y tal y cual, pero una cerveza por la mañana, una por la tarde, a lo mejor el vino con las comidas. ¿Soy un adicto? La respuesta es sencilla. ¿Tengo yo necesidad diaria de tomar esta sustancia? En el caso del alcohol sería diaria. ¿O tengo necesidad de tomar bastante cantidad cuando la tomo? ¿Tengo o he tenido problemas relacionados con este consumo? Si todas estas respuestas, que son una serie de cuestiones, son positivas, esto en la historia clínica y en la intervención terapéutica se descubre, es que yo tengo un problema. Antes he dicho una frase un poco para que se entienda. Cuando el leitmotiv, de los leitmotivs más importantes de mi vida, es el caso de la cocaína, de la heroína, de la marihuana, del alcohol, conseguir la sustancia y consumirla, de forma frecuente, hasta que yo encuentre el tono adecuado en el que me encuentre bien, es que yo tengo un problema de adicción. Vale. Porque y en estas clasificaciones que decías y en base a estas preguntas que ahora formulabas, ¿realmente existen métricas que midan la adicción, como lo que decías del nivel de consumo, la frecuencia o tal y cual? ¿O también depende de cada persona y es un poco porque hay personas que toleran mucho más consumo que otras? ¿O hay clasificaciones con métricas claras de, oye, tantos gramos de cocaína es... No. Lo que hay son criterios de tipo cualitativo, que son los que te he expuesto y que son los que recogen las guías. ¿Cuántas veces has perdido el control? ¿Cuántas veces te has intoxicado? ¿Cuántas veces has tenido problemas con las familias? ¿Cuántas veces tienes síndrome de abstinencia? Entonces, esto se puede comprobar. En la entrevista se puede comprobar si tienes un síndrome de abstinencia o no, si lo has tenido o no. Es decir, cuando tú necesitas esta sustancia para sentirte bien, en general la gente, fíjate cómo es el proceso, en general la gente consume para sentirse mejor. Llega un momento, de todas formas, que esta modificación del sistema nervioso central para sentirse mejor necesita más cantidad. En general, hablo en general, ¿eh? Sí. Y hasta que no consigue esta sustancia, este límite, uno se encuentra peor que antes de haberla probado. ¿Se entiende, no? Porque yo he subido el umbral de felicidad. Sí. Como lo he subido, necesito más. Entonces llega un momento que necesito cada vez más, no siempre mucho más, pero hasta que no encuentro este límite yo me encuentro mucho peor. Tengo escalofríos, no me encuentro bien, dolor de cabeza, estoy con una ansiedad tremenda, mi vida no es la que era. Entonces, este afán, esta sensación, esta búsqueda constante es lo que marca la adicción. Y Joan, ¿por qué hay sustancias legales como el alcohol y el tabaco y sustancias ilegales como la marihuana o la cocaína? ¿Tanta diferencia existe? Es decir, ¿hay realmente son tan diferentes unas de otras? Son diferentes, pero desde un punto de vista nuestro, desde un punto de vista de salud pública, desde un punto de vista de la respuesta al problema, incluso desde la perspectiva de la prevención, la clasificación entre legales y ilegales no nos ayuda mucho. Porque una persona puede ser adicta al alcohol, que es una droga legal, y va a tener un impacto brutal en su vida. Igual que o diferente, pero en la que puede tener un consumo de una sustancia ilegal como es la cocaína. Por tanto, lo importante es la persona. Vuelvo a poner en el centro de todo a la persona. Me va a preocupar más o menos, va a tener consecuencias distintas, porque claro, y connotaciones distintas, porque la sociedad lo entenderá de maneras distintas, ¿no? Y además uno puede ir a buscar al supermercado alcohol sin ninguna limitación y uno se debe buscar la vida para conseguir la heroína o la cocaína, por ejemplo, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay connotaciones distintas. El impacto también es distinto. La heroína tiene un impacto sobre el sistema nervioso central distinto que del alcohol. Pero la pregunta que me hacías es,
desde un punto de vista de salud, no es importante que sea legal o ilegal. Desde un punto de vista de salud es las consecuencias que tiene para la persona. Otra cosa son las convenciones internacionales, el control del tráfico. Y entonces ahí es donde ponen la clasificación en las sustancias, en la lista 1 de Viena, 2, 3, etcétera. Vale, porque exacto, es decir, hay estudios científicos, por ejemplo, que dicen que el alcohol y el tabaco son más peligrosos que drogas como el LSD o el MDMA, por decir, y realmente, es decir, ¿cuáles son las sustancias más adictivas y peligrosas para la persona? ¿Hay sustancias más adictivas y peligrosas? Si no podemos diferenciar entre lo legal y lo ilegal, hombre, claro. ¿cuáles son las más peligrosas? O sea, aparte de la cuestión de carácter general de decir, toda sustancia puede ser peligrosa si se consume en unas cantidades y de una frecuencia que acabe terminando o bien en un consumo problemático o en un consumo adictivo, todas lo van a ser, todas, pero claro, el consumo excesivo de tabaco no va a conllevar una problemática social. ¿Qué va a conllevar? Va a conllevar un riesgo muy elevado de morbimortalidad. De hecho, de todas las drogas, es la que mayor mortalidad provoca. ¿Por qué? Porque a largo plazo provoca en muchísimas enfermedades, pero una de ellas es el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, pero en cambio, una persona que consume tabaco, probablemente no detectarás mirándolo por la calle que tiene un problema de adicción. Lo verás como consume un cigarrillo tras de otro, pero no lo verás de otra manera. Por tanto, hay sustancias que generan adicción con menos tiempo y eso es lo que llamamos una mayor, entre comillas, toxicidad. O sea, una persona que consume heroína, es muy difícil que vaya consumiendo. Hoy consumo heroína, estoy 10 días sin consumir, dentro de días consumo otra vez. Muy difícil. Lo normal es que pase muy fácilmente a la vía inyectable, que es la que es mayor, se absorbe. O una persona que consume cocaína, es muy poco probable que consuma una vez al año. En cambio, sí que es muy probable que una persona consuma alcohol una vez de tanto en cuando en las fiestas o en algunas reuniones familiares o cuando sale de fin de semana. ¿Ves la diferencia? ¿Veis la diferencia? Eso es lo que da la peligrosidad. Y entonces hay sustancias que se manejan con unos límites de tolerancia más bajos, ¿no? El gamma hidroxibutirato, lo que se llama éxtasis líquido, todas estas sustancias tienen una dosis recreativa muy cercana de la dosis tóxica. Entonces ahí es más difícil. Pero, por ejemplo, una persona, pongo un ejemplo completamente distinto, ¿no? Una persona que consume en una noche mucha cantidad de alcohol, a lo mejor si coge un coche y si circula y conduce, puede provocar una mortalidad tremenda, ¿no? Y en cambio ha sido por alcohol y a lo mejor no era ni adicta, simplemente ha consumido una barbaridad de alcohol que le ha afectado de forma directa en su forma de comportamiento, ¿no? Y hay muchas diferencias entre los diferentes tipos de drogas. Vosotros, cuando os encontráis, ¿cuáles son las drogas normalmente más problemáticas y qué diferencias, según tu criterio, hay entre los diferentes tipos de drogas? Bueno, un poco es lo que he contestado antes, ¿eh? Es decir, primero hay que decir que en general las personas adictas suelen ser policonsumidoras. Es decir, que adictos puros, quizás en el caso del alcohol, ¿eh? Los alcoholismos suelen ser muchas veces exclusivos o algunas veces. Pero lo más normal es que tengamos una adicción al alcohol o al tabaco y lo más normal es que tengamos una adicción a la heroína y a la cocaína o a la heroína y al alcohol y a la cocaína, etcétera, ¿no? Es decir, policonsumo, poliadicción. Entonces, esto siempre es mucho más problemático, claro. Es decir, tenemos que... Pero al final vuelve a ser lo mismo, ¿eh? Al final lo que intentamos en el tratamiento, en la intervención terapéutica, es identificar cuáles son los factores predisponentes de este consumo. Intentar aislar estos factores predisponentes es muy relevante y hacerle ver a la persona, mirar esta persona en qué fase de su vida de cambio está y acompañarla hacia un cambio importante en cuanto al consumo y a la adicción. Y entonces valorar, darle todo el apoyo y va a pasar un tiempo, sin duda, ¿eh? Va a pasar un tiempo que esta persona sin las drogas va a estar peor que con las drogas. Pero justo después de pasar este tiempo, que superar esta intoxicación, es decir, el proceso de desintoxicación,
va a vivir mucho mejor que sin estas sustancias. Y luego viene una segunda parte muy importante, que es, ya hemos conseguido superar la adicción física, esta que me levanto por la mañana y tiemblo si no consumo. Pero ahora viene la adicción de tipo psicológico, psíquica, es decir, yo estaba acostumbrado cada vez que iba a una fiesta, cada vez que me encontraba unos amigos, cada vez que hacía A, B o C, a consumir y lo encuentro a faltar. Entonces hay que dar también mucho apoyo en esta segunda parte para que esta persona se encuentre bien. Y luego viene una tercera, y es que esta persona te dice, oye, yo antes no era yo, y ahora soy una persona feliz. Y esta es la historia que tenemos que conseguir. Es un proceso largo, no simple, pero se consigue. Y en nuestro país, Joan, ¿cuáles son los problemas principales? Es decir, ¿cuáles son las drogas más populares y cuáles son los problemas principales que tenemos de adicción aquí? Bueno, insisto siempre en diferenciar consumo y adicción, ¿eh? Pero evidentemente el principal problema que tenemos es el alcoholismo. ¿Por qué? Porque es el más frecuente. Se calcula que el 5% de la población, un 4% hombres y un 1% mujeres, son adictas al alcohol. Y además, lo que sabemos también es que en Cataluña, que somos los que más tratamos, de todos los estudios que hemos hecho en distintos países, somos los que más tratamos a estas personas, sabemos que solo tratamos entre un 25 y un 30%. Es decir, que existe otro 70% que no se consideran adictas, que no piden tratamiento y que no van a los centros. Por tanto, el principal problema, por magnitud y por impacto, y por todo lo que he dicho antes, por costes económicos directos, indirectos, productividad, presencialidad y enfermedades, piensa que, por ejemplo, el alcohol es causante de más de 120 enfermedades o situaciones nosológicas. Por importancia, por magnitud, es el alcoholismo. Y luego, ¿qué nos dice el consumo? Pues en los años 80 era la heroína la segunda causa de tratamiento en la red asistencial. Casi el 50% en aquel momento de la demanda de tratamiento era por problemas de heroína. Hoy nos supera alrededor del 10%. Por tanto, es mucho menor. Por tanto, si tuviéramos que poner en orden de frecuencia y de demanda de tratamiento, diríamos alcohol y tabaco. Tabaco tiene otra vía, normalmente la atención primaria, el dejar uno mismo el consumo con apoyo médico o con especialistas. Y luego nos vendrían el consumo de cannabis y la dependencia al cannabis y la cocaína en mucho más lejos. Y finalmente la heroína y las otras sustancias son mucho menores. Y Joan, déjame que sea un poco polémico, ¿no? Fármacos como las benzodiazepinas o la fluoxetina, como el Prozac, ¿no? Que no son también drogas que sencillamente las farmacéuticas las han convertido en legales. ¿No generan estos fármacos también los mismos procesos de adicción? Son drogas, claro, porque la etimología de la palabra droga del inglés drug viene precisamente de cualquier presentación relacionada con este tema. Por tanto, se podrían, bajo este nombre, entenderlas así. Pero hay que tener en cuenta una diferencia fundamental. Es decir, una cosa es la búsqueda y el uso recreativo de estas sustancias y un inicial falso placer que me generan con una subida del umbral de satisfacción, como he dicho antes, y luego una problemática de necesidad y de dependencia. Y otra cosa es que yo tenga una depresión y con esta depresión un especialista o una especialista me trate con un antidepresivo y además me siga. Porque claro, si me trata con un antidepresivo y no sigue mi evolución, esto es un fracaso. Y lo mismo diría con las benzodiazepinas. El gran drama de las benzodiazepinas es que son fármacos de uso, deberían ser fármacos de uso muy restringido porque tienen un tiempo de vida media muy corto y por tanto generan adicción. Es decir, si yo no puedo dormir y me tomo una benzodiazepina y si con una no tengo bastante me tomo dos y si con dos no tengo bastante me tomo tres, será fácil que cada vez que no pueda conciliar el sueño me tome esta situación, me tome esta benzodiazepina y por tanto me pueda generar una cierta adicción. ¿Por qué es tan importante utilizarla de forma muy restrictiva, pero sobre todo prescrita adecuada y correctamente por una o un profesional? Y esta es la base del tema. Por tanto, hay que distinguir la problemática relacionada con la prescripción, que la puede tener, de la problemática generada por
la adicción en el mercado libre. Y, Joan, entremos un poco en el cómo abordar y cómo combatir la adicción. Me imagino, Joan, que ha habido muchas maneras históricamente de abordar las adicciones. Según tu criterio, ¿cuáles son las maneras más típicas o las que funcionan mejor para abordar la adicción y para que alguien pueda salir de la adicción? Yo creo que hemos asistido a un proceso histórico, casi antropológico y cultural, a lo largo de los años, ¿no? En los años 60, 70 no se conocía muy bien cómo tratar las adicciones, se conocía el problema del alcoholismo, efectivamente, porque sí, pero el tratamiento era más bien basado o partiendo de la idea de que las personas adictas eran personas sin voluntad o bien hacían un esfuerzo y se incorporaban a un tratamiento o no tenía ningún sentido ni tratarlas, ¿no? Estoy hablando de la prehistoria. Los servicios eran más bien de beneficencia, poco médicos o poco asistencialistas, ¿no? En cambio, en los años 70, 80 se trabajó ya bajo un concepto de intervención biopsicosocial, es decir, de cómo tratar a las personas y tratarlas al mismo tiempo de la problemática biológica de dependencia, de la problemática social del entorno y de la problemática psicológica que padecían. Entonces se crearon los centros de drogas como los que tenemos ahora, con médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores, enfermeras, médicos de primaria, médicos de familia, para tratar pues de una manera integrada toda esta problemática. Y creo que dimos un paso más a finales de los 90, cuando además abrimos nuestros centros y dijimos, pero bueno, si una persona no tiene voluntad, ¿vamos a dejar que continúe con su adicción o tenemos que ofrecerle otras alternativas? Y entonces viene este paradigma que yo digo siempre de la salud pública como tratamiento, esta forma de entender la atención a las drogas desde una perspectiva de salud pública, salud comunitaria, salud poblacional, salud global, que lo que hace es abrir los centros. Son los terapeutas los que abren los horarios, los que, si tú no estás en condiciones de ser tratado, pues de momento te ofrecemos un programa de sustitutivos, a lo mejor, como la metadona, o te ofrecemos que te puedas inyectar correctamente en una sala de venopunción y te escuchamos activamente y te acompañamos en este proceso para que un día más o menos cercado puedas pedir tratamiento formalmente. Por tanto, hoy el tratamiento es un tratamiento integrado, integrativo, profesional, en el cual se atiende tu problemática y se busca la solución y se pacta contigo los objetivos a medio corto plazo, porque hemos aprendido que objetivos maximalistas provocaban la pérdida de este usuario, de este paciente. Y por tanto hay que saber las posibilidades de cada uno y en base a la motivación, pero motivación creada, en base al seguimiento y en base a continuar dando apoyo y apoderamiento a las personas afectadas, se puede ir consiguiendo su evolución positiva. Es decir, ¿cuándo me doy cuenta que soy un adicto? Quizá, es decir, hay un momento, entiendo que me doy cuenta que soy un adicto, Joan, y entonces el proceso a partir de aquí, que me doy cuenta que soy un adicto, que me imagino que muchas veces no me doy cuenta, y cuesta mucho que me dé cuenta, entonces llega un momento que empiezo a ver que realmente soy un adicto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el proceso que puedo esperar si me lo tomo en serio para poder desintoxicarme? Es decir, que es un proceso de 6 meses, un proceso que tiene diferentes fases. ¿Cómo funciona? Sí, lo primero de todo es efectivamente tomar conciencia. A veces no la tomas tú, a veces la toman por ti. Es decir, a veces tu familia, tu entorno, tus amigos, tu pareja te ayuda a tomar esta decisión. Y aunque tú no lo tengas muy claro, tú acabas acudiendo. Entonces, por tanto, lo primero es ponerse en manos de un profesional. Y entonces tú vas a cualquiera de los centros de drogodependencias que tenemos en Cataluña y te abren una historia clínica, analizan tu situación y empieza un proceso. Y este proceso puede empezar, en función de las drogas varía, y en función de la adicción varía, pero puede empezar por un proceso de desintoxicación, normalmente ambulatoria, es decir, en tu propia casa, o a veces, si es muy complejo y muy complicado y tienes muchos efectos adversos, incluso en un ámbito hospitalario, en una de las que llamamos unidades hospitalarias de desintoxicación. Luego, cuando tú has pasado el síndrome de abstinencia, que es esta situación crítica, aguda, que es muy heavy en el caso del alcohol y también en el caso de la heroína,
Entonces viene la segunda parte, es cómo me acostumbro a vivir sin el consumo. Es lo que antes hablaba de superar la adicción psicológica. Y entonces viene todo un trabajo de terapeutas, de tiempo, en el que tú vas a tener ayuda farmacológica y de autoayuda para continuar trabajando este tema. Pero lo que vamos a trabajar contigo es espacios libres de drogas. En el caso de que sea un tratamiento libre de drogas, puede ser un tratamiento sustitutivo y en este caso te trataremos con la metadona, con la buprenorfina, con los fármacos que existan sustitutivos, ¿no? En este acompañamiento pueden pasar varias cosas. Puede pasar que tú tengas una evolución muy positiva y en poco tiempo estar bien, o puede incluso necesitar que tengas que ingresar en una comunidad terapéutica de largo plazo, 3, 6, 9 meses. Y en todas estas situaciones también pueden pasar distintas velocidades, porque hemos aprendido que no todos somos iguales, ni todos reaccionamos igual, y a lo mejor tenemos incluso recaídas. ¿Hay que entender la recaída como un fracaso en el tratamiento? No. Yo, si me permites la expresión, pongo el ejemplo, la metáfora de la estación de tren, de los raíles de tren, y que yo me subo al tren del tratamiento. Y tengo como destino la estación final, que es vivir autónoma y libremente sin drogas. Pero en medio a lo mejor me bajo en alguna estación. ¿Eso significa que he perdido el tren? No, puedo coger el tren siguiente. O al cabo de un día. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo se entendía la recaída como un fracaso en el tratamiento. Hoy se entiende que forma parte del propio proceso. Por tanto, en función de la sustancia, la dependencia, la persona, la evolución, el apoyo que tenga esta persona, la dificultad que tenga, podemos tener procesos de 3, 6, 9 meses, un año, dependerá. Y allí, Joan, hablas de recaídas como una parte crítica de todo el proceso de adicción. Allí lo que tengo entendido es que la gente se suele autoengañar mucho, ¿no? Y dicen, oye, tomo solo una copa, o solo me hago una rayita, o lo que sea, y ahí, sin querer, automáticamente recaen y ya no lo pueden contener, ¿no? En cuanto a las recaídas, ¿cuál sería ahí tu consejo? Bueno, es un proceso en el que interviene el profesional y la profesional y el afectado o afectado. Es decir, hay que analizar la situación y en todo caso, sin duda, en algunos momentos de la evolución del tratamiento, cualquier consumo va a ser perjudicial, cualquiera. Porque, ¿cuál es el problema más importante de la adicción? Es recordar de nuevo, es emerger las sensaciones que yo tenía antes cuando consumía. Y entonces, si yo me he tomado una raya estando bien, pues es muy probable que pueda tomarme una segunda y una tercera y una cuarta, y sin darme cuenta, vuelvo al inicio, al punto de partida. Igual que esto se entiende muy bien en el tabaco. Una persona que consume 2 paquetes de tabaco diarios y que consigue dejar el consumo de cigarrillos, siempre decimos, oye, no consumas porque un solo cigarrillo no pasa nada. Desde el punto de vista de salud no pasaría nada. Pero claro, ¿qué hay detrás de este cigarrillo? ¿Cuánta carga emocional hay detrás de este cigarrillo? ¿Cuántos recuerdos me van a venir a mí? ¿Qué emociones voy a sentir? ¿Voy a parar aquí? Oye, he estado muy bien, solo he fumado un cigarrillo después de comer, eso yo lo tengo controlado. Y hay un tema muy importante que es aquello de yo controlo. Y en las sustancias, en las drogas, en los comportamientos, el yo controlo suele ser más bien una falacia. Sí. Y en este yo controlo, ahí yo entiendo que el factor clave también es la voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es algo que es también genético. Por ejemplo, a mí me sorprende, tengo entendido que las mujeres tienen más éxito que los hombres en procesos de desintoxicación. ¿Qué diferencias hay en las fuerzas de voluntad de las personas a la hora de dejar una adicción? La voluntad hay que trabajarla. La voluntad se puede tener, pero lo que sí está claro que se ha perdido cuando uno tiene una adicción, porque tú no controlas, te controlan. Tú no ejerces tu propia libertad, te la ejercen las sustancias, ¿no? Eres, digamos, dependiente a ello, ¿no? La voluntad se trabaja y una buena o un buen terapeuta va a trabajar
las distintas fases de la voluntad, pactando, valorando, haciendo, digamos, devoluciones de la situación con el usuario, viendo las consecuencias que tiene uno u otro. No, o sea, es tan importante no decir, mira, has consumido, esto es malo. No, lo que es importante es que tú, afectado o afectada, tú, paciente, veas, observes, encuentres, reconozcas qué ha pasado con esta situación. Y entonces tenemos mecanismos y técnicas motivacionales para provocar una mejor voluntad. Todo esto se trabaja y la motivación es un elemento fundamental. Hay que descubrir en qué momento de motivación estamos y hay que ayudar en este proceso motivacional a la persona con ejemplos, con situaciones prácticas, con ideas optimistas y dando mucho refuerzo positivo. Es decir, oye, has recaído, qué desastre. No, oye, llevabas 2 meses sin consumir. Eso es extraordinario. Volvemos aquí otra vez. Esos son ejemplos prácticos, operativos, de autorrefuerzo, que es un elemento fundamental en la motivación. Y Joan, al principio hablabas también de estas personas que combinan una patología dual en el sentido de que tienen un trastorno de personalidad, un trastorno límite o un bipolar o una paranoia o lo que sea, junto con la adicción. Me imagino que esos casos, que cada vez son más frecuentes, tienen un diagnóstico más complejo y más difícil, ¿no? ¿Qué diferencias fundamentales hay ahí? Bueno, básicamente, como tú muy bien dices, tenemos 2 o 3 trastornos, no solo uno, sino que tenemos 2 o 3 y hay que atenderlos secuencialmente o integradamente. Normalmente hacemos integralmente, es decir, y tengo que decir también que cuando con un paciente alcohólico, depresivo y alcohólico, le tratas el alcoholismo, mejora la depresión y al revés. Cuando tratas la depresión, mejora muchos problemas relacionados con el alcoholismo. Por tanto, todos nuestros profesionales ya tienen esta visión del trastorno dual o de la patología dual, en el cual no se puede separar una cosa de la otra y que muchas veces van unidas. Y por tanto, la intervención es global, integrativa. Y claro que es más difícil y más compleja porque es mucho mejor encontrarse un paciente naif que no un paciente muy complejo. Es mucho mejor encontrar un tratamiento inicial que no un tratamiento de muchos años. Es mejor un tratamiento precoz que no una evolución tórpida. Claro que sí, pero en cualquier patología. Pero tengo que decir una cosa muy importante también aquí, si me permites, Sí. y es que cuando hablamos de éxito, muchas veces buscamos el éxito en las adicciones, el tratamiento de las adicciones, con las patologías agudas, con las infecciones, con las viremias, pero no hay que compararlo con infecciones o con problemas agudos, hay que compararlo con patologías crónicas. Y entonces, si comparamos con patologías crónicas, nos damos cuenta que a lo mejor, no a lo mejor, hay evidencia de que tenemos mayor éxito que con la depresión, que con los trastornos, por ejemplo, hipertensivos, que con los diabéticos o que con cualquier otro trastorno, digamos, crónico importante. Eso es importante, porque la drogodependencia es una enfermedad crónica y recidivante por definición. Por tanto, el resultado del éxito no hay que mirarlo exclusivamente en la ausencia también exclusiva de consumo, sino en cómo se lleva la vida esta persona después de nuestro tratamiento. Vale. Porque ahí, Joan, tú que te dedicas a esto, realmente, ¿cómo crees que es ideal combatir las adicciones desde los organismos públicos? Es decir, ¿qué pueden hacer las administraciones para ayudar a esta gran enfermedad crónica que tiene nuestro país, ¿no? Bueno, yo trabajo, claro, en la administración, soy el responsable en la propia administración de este programa, por tanto, pienso que es una prioridad absoluta. Es decir, que entre los grandes retos que tenemos en el mundo en los años venideros, aparte del cambio climático, aparte del envejecimiento de la población, están los hábitos de salud y lo que llamamos los determinantes sociales. Es decir, todo aquello que va a conllevar una mayor aceptación o peor aceptación en función del código postal, más que del código genético. Estos son los determinantes sociales. Por tanto, las adicciones
los hábitos saludables son un elemento fundamental. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la administración? Hombre, un poco lo que hemos hecho, es decir, tener un programa con un potencial relevante, crear una red de atención a drogodependencias integrada en el Sistema Nacional de Salud, tener mecanismos de control sistemáticos, tener información. Hemos creado un canal muy importante, un observatorio sobre las drogas en general y sobre las adicciones comportamentales, que nos permite identificar qué está pasando en cada momento, en qué situación, en qué sustancias. Es decir, dotar de conocimiento, de formación a todo el sistema para atender cada vez mejor. Primero, evitar que suceda. Segundo, tratar cuando suceda lo antes posible. Y tercero, incluso si no es posible tratar, que es lo que llamamos políticas de redisminución de daño y disminución de riesgo, tener políticas dirigidas a esta población para que, aunque sigan consumiendo, tengan el menor impacto en su salud y en la de sus conciudadanos. Hay proyectos, por ejemplo, como el Proyecto Hombre, que es este gran proyecto en España para combatir las adicciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Esto realmente tiene éxito? ¿Iniciativas de este tipo? Hay grandes proyectos en nuestro país, uno de ellos es sin duda el Proyecto Hombre, además que tiene un componente de voluntariedad muy importante por parte de los profesionales que trabajan allí y una capacidad de trabajar con la sociedad civil muy relevante y por tanto hay que valorarlo especialmente. Pero toda la red asistencial de drogas que tenemos en Cataluña, por ejemplo, hablo de Cataluña, que es donde conozco mejor, pero también toda la red española, todas estas profesionales, estos miles de profesionales que trabajan en los centros de tratamiento ambulatorio, en los que llamamos CAS, en los centros residenciales tipo comunidades terapéuticas, en los centros de reducción de daños, en los educadores de calle, en las unidades hospitalarias de desintoxicación. Todos estos profesionales, en los centros de salud mental, infanto-juvenil y de adultos. Todos estos profesionales son los que día tras día atienden miles de personas. Cada año en nuestra red atendemos alrededor de 15.000 nuevos tratamientos. 15.000. Esto es lo que, digamos, da cobertura a las necesidades, que nunca son suficientes, tengo que decirlo. Yo, como máximo responsable, yo siempre digo que nunca tenemos suficiente para atender toda esta problemática. Pero hay que reconocer el valor extraordinario de estos profesionales que trabajan en primera línea atendiendo a estas personas. Porque ahí entrando ya estamos en el tramo final, que nos queda muy poquito tiempo, pero te quería lanzar algunas preguntas también sobre autoconocimiento en el mundo de las adicciones, ¿no? Y quería empezar con una anécdota de la película esta de Amy Winehouse, ¿no? Que en un momento dado le dan el Grammy y ella lleva 6 meses desintoxicada y hace un comentario como diciendo, esto es muy aburrido. Ya me tengo que volver a drogar porque le acaban de dar el Grammy, es uno de los momentos más esplendorosos en su carrera profesional y ella siente que aquello es aburrido, ¿no? Y yo la sensación también es que muchas veces la gente que está en adicción, la vida les es aburrida, han perdido la motivación, ya no tienen nada, incluso sus hijos casi no les motivan, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir darle la vuelta a eso, ¿no? Y que la vida te vuelva a interesar sin adicciones, ¿no? Eso yo creo que es una parte fundamental del trabajo, ¿no? Claro, yo pienso que esto es una fake news total, es decir, puedo entender lo que dice Amy Winehouse, ¿no? Pero la mayoría de personas, incluso los artistas, que tanto se ha hablado muchas veces, yo creo que esto es un mito. Es decir, cuando Picasso trabajaba 12 horas al día, yo te aseguro que si estaba intoxicado no podía trabajar 12 horas al día, ¿eh? O sea, esta historia de que, no, yo no digo que alguien en algún momento, alguna sustancia le haya generado una ideación o unas ideas que le han permitido X, pero en general, el trabajar día a día, precisamente cuando has puesto el ejemplo de la familia, no me interesa la familia, precisamente cuando a uno no le interesa la familia es cuando es un adicto. Allí sí que no tiene ninguna intervención. Es más, la familia no quiere saber probablemente nada de ti. Es ahí donde está el problema. Precisamente la mayoría, si tú hablas con cualquier persona que haya salido del problema,
te dirán lo contrario. Ostras, mi vida era un drama. Engañaba a mi familia. Buscaba el dinero por todas partes. Tenía hipotecas de todos los temas, créditos por todas partes. Mi vida era un infierno. En cambio, ahora he vuelto a recuperar mi familia, mi pareja. No, es decir, en general, no digo que no exista alguna excepción en alguna situación, en general es un mito. La gente, una cosa es que uno no pueda consumir. Yo no digo que no, pero en general el rendimiento se da en una situación de bienestar emocional. Y el bienestar emocional lo da la vida cualitativa. Y si la vida cualitativa uno puede consumir una bebida, no digo que no la genere, pero cuando uno es adicto, esto no es calidad de vida, de ninguna manera. La prueba la tienes lamentablemente en el final de esta gran cantante, ¿no? O sea que tampoco es un ejemplo paradigmático en este sentido, ¿no? ¿Y sirve de algo intentar? Hay mucha gente que está en adicción que se obsesiona también muchas veces de intentar detectar de dónde vienen, ¿no? Los traumas familiares que condicionaron la adicción y creen que una vez abordados esos traumas la adicción desaparecerá y entonces entran en procesos de intentar entender el origen de esa adicción. ¿Eso realmente merece la pena o hay abordajes mucho más eficientes? Yo creo que, claro, cada persona es un mundo, ¿eh? Y he dicho que no se puede generalizar nunca porque cometes errores, ¿no? Pero evidentemente de lo que se trata cuando uno tiene un problema es de ver cómo podemos ir hacia adelante. Es interesante si puedes plantearte el pasado y si puedes ver qué elementos te puedan ayudar a entender lo que sucede, porque va a ser un autoaprendizaje para tu propia vida. Pero ante un problema grave como es una adicción, lo importante es ponerse en manos lo antes posible de alguien que pueda ayudarte. Y entonces esta persona que te va a ayudar seguramente va a indagar también contigo qué cosas y qué situaciones puedan haber tenido una cierta influencia y se va a trabajar también. Pero lo importante es el futuro, cómo entendemos el futuro, cómo hacemos los próximos pasos, cómo vivimos con esta situación. ¿Y hay algún aprendizaje útil, Joan, de la gente que tiene adicciones y que sale de las adicciones? ¿Hay algún aprendizaje útil que sirva para la gente corriente? ¿Algo que la gente que ha pasado por un proceso así, para hacernos ver a la gente que no estamos en ninguna adicción, qué nos suelen decir cuando has pasado por un proceso así y que nos sirva para todos? Bueno, primero que existe la posibilidad de salirse, ¿no? Es decir, muy importante. Es decir, yo tenía este problema y ahora no lo tengo. No digo que no lo pueda tener en un futuro, pero en estos momentos no lo tengo. Pero primero el testimonio, es decir, oye, tenemos miles de personas que se han recuperado. Por tanto, el primer mensaje fundamental es, oiga, ¿es posible salirse del problema de la adicción? Y tanto que es posible. Punto número 1. Segundo, es decir, ver cómo una persona ha modificado, ha cambiado su vida, es mucho más feliz. Es la prueba palpable de que mucho mejor cuando tú eres libre. Es decir, las drogas no dejan de ser una esclavitud en la adicción, ¿eh? Es decir, tú ya no decides, deciden muchas veces por ti. Por tanto, este es otro ejemplo claro. Es decir, en una palabra, no hay que convencer a nadie que lo está pasando mal de la adicción, porque enseguida que inicia un proceso de tratamiento y ve la luz, se da cuenta inmediatamente del antes y el después. Hay una gran diferencia. Y es esta gran diferencia la que ayuda precisamente a ir hacia adelante. Vale. Me quedan dos preguntas muy rápidas, Juan, y cerramos. La primera, claro, la gente tiene ganas de disfrutar de los placeres y de la vida, ¿no? Y muchas veces algunas de estas sustancias pues te dan unos ciertos placeres temporales y te dan intensidad emocional y por tanto hay mucha gente que defiende un consumo moderado, y un consumo social y moderado de algunas de estas sustancias. Ahí, ¿cuál es tu posición? Tu posición es que deberíamos evitar este consumo moderado y no, aquí nos vamos a otra cuestión. Hasta ahora hablamos de adicción y ahora ya no hablamos de adicción, ahora hablamos de consumo. Y en consumo vuelvo a matizar. Puedo entender perfectamente que tengamos que ayudar sobre todo a la gestión de riesgos.
Y eso es lo que nos gusta hacer también cuando hablamos, especialmente en gente joven. Pensar que no va a consumir alcohol, esto es impensable. Es una falacia absoluta. No. Que a lo mejor no consumirá nunca cannabis, probablemente también. ¿Qué hay que tener claro? Hay que ayudar a gestionar los riesgos, a ser autocrítico. Es decir, si somos capaces, esto sería otro factor de protección, la capacidad autocrítica, la capacidad crítica. Es decir, en todas las circunstancias va a ser lo mismo consumir, ¿no? ¿Verdad? Porque yo puedo estar perfectamente consumiendo a lo mejor, una bebida alcohólica y tener este punto, pero entonces a lo mejor yo no soy la persona adecuada para irme a trabajar o para coger un coche o para relacionarme con otra persona o hacer otra cosa. Esta gestión de riesgos es importante. Por tanto, ya he dicho antes que nosotros trabajamos en 3 grandes niveles. Intentamos que la gente no consuma. Probablemente esto no lo conseguiremos. Pero tienen que tener toda la información para que puedan tomar libremente esta decisión. Muchas veces esta información no les llega. Porque si vemos los anuncios que hay en los medios de comunicación sobre el consumo de alcohol, por ejemplo, uno dice, ostras, esto es una maravilla, yo quiero consumir porque soy más feliz, más alegre, más divertido, ligo más, encima me subo en un barco, fiestas sin parar. O sea que tengo que tener toda la información y finalmente tengo que saber gestionar bien los riesgos. Y en una época de la vida vamos todos a consumir, probablemente, o una buena parte. Y lo que tenemos que tener claro es que este consumo no tenga consecuencias. Y esto es la gestión de riesgos, claro. Joan, ya para rematar, si nos quieres dar algún último apunte, algún último consejo, alguna cosita con la que cerrar. Yo diría, si me apuras, 3 cosas. Uno es que existe normalmente la visión de la penalización de la adolescencia y la juventud, ¿no? Es decir, la estigmatización en el sentido de decir, esta gente consume sin parar, compulsivamente. Yo soy un defensor a ultranza de lo contrario, es decir, no todo el mundo consume, no todo el mundo consume compulsivamente y no todo el mundo se emborracha, en primer lugar. O sea, hay mucha población que no lo hace. En segundo lugar, los que lo hacen es probable que lo hagan un tiempo y eso sea un simple recuerdo. Nuestra obligación es que sea un recuerdo simplemente y no tenga consecuencias. Y en tercer lugar, hombre, yo diría siempre, la tercera cosa que diría es, conocemos bien los mecanismos de la adicción, tenemos soluciones para ello. Y el cuarto, y global, diría menos es más. Si puedes menos, es más. Gracias. Gracias, Joan. Ha sido un auténtico placer tenerte y mucha suerte en toda esta grandiosa misión que tienes para solucionar este gran problema de la sociedad. Un placer, Joan. Muchas gracias a vosotros y salud para todo el mundo.